Muchas gracias, César. Está padrísimo el centro. Nunca, no lo conocía y bueno, también la exposición de Judita luce increíble y todo. Y se me hace muy buena idea como ligar temas o sea, como enfoques novedosos, transgresores de alguna manera en temas de arte, como es la exposición de Judita, con este enfoque que ojalá les guste, ¿no? Lo que ahorita les voy a platicar es como o tiene que ver, en realidad es un poco distinto, pero tiene que ver con un ciclo que dimos el año pasado sobre temas de anarquismo, que fue muy interesante, ¿no? Lo dimos en los centros Knox, luego hicimos otro pequeño ciclo sobre estos temas en el CEPE de la UNAM, donde doy clase. Y al final, cuando César me dijo, dije, no, yo tenía un tema más de arte, y me pareció que este tema, como que sería como muy útil otra vez, como en base a lo que estamos viviendo. Este, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. El primer punto, o sea, yo quiero empezar un poco con un análisis así como muy simple. Esta es una calle normal, un poco hacer un poco reflexión sobre cómo opera la sociedad a nivel muy simple. Generalmente cuando hablamos de estos temas parece, ¿no?, que son temas un poco utópicos, temas que poco tienen que ver con la realidad. Lo que quiero es hacer como un enfoque, decir, bueno, en la sociedad en realidad somos unidades individuales, somos 7.000 millones de personas y todos los días nos levantamos y hacemos una serie de cosas que decidimos muchas en ese momento, ¿no? Decidimos muchas en ese momento. Y entonces empezamos una interacción muy compleja entre ciudadanos y personas individuales que interactuamos, o sea, y que estamos en comunicación en muchas, digamos, en muchos niveles, y estamos más conectados con el resto del mundo de lo que pensamos. Entonces, una acción que tengamos independientemente, sea de consumo, sea de producción, de trabajo, de no hacer cosas, tiene finalmente un impacto pequeño, si ustedes quieren, pero un impacto, bueno, que puede no ser tan pequeño, sobre todo, pero puede tener un impacto global, un poco anónimo. Ese es un poco el tema, seguramente no nos damos cuenta, pero tiene un impacto importante en todo el mundo, ¿no? Entonces, en realidad, el mundo es y por eso es que este tema me pareció como muy interesante. En realidad el mundo es una enorme red de interacciones individuales entre todas entre 7.000 millones de personas. Cuando vamos a comprar pues unos tenis a Walmart, digamos, pues en ese momento uno dice, bueno, pues es un acto muy simple. En realidad, pues hay una interacción increíble de temas, desde dónde se diseñaron, donde incluso la economía actual, las cadenas de producción actual son extremadamente muy complejas. Incluso aquí en este centro me puse a revisar y hay toda una línea de investigación muy interesante aquí en el centro sobre un poco como analizar la economía desde esta perspectiva. Es una perspectiva más o menos nueva. La desarrollaron apenas, bueno, ya se había hablado hace mucho de ella, pero en realidad es una perspectiva que debe tener 4 o 5 años. Se generó incluso un índice de la complejidad económica. Es un índice que se desarrolló en el MIT y Harvard, lo que incluso está libre, solamente se ha diseñado un solo año. Me imagino que va a ser un poco complicado, o por lo menos solamente un año está disponible en línea, pero lo pueden bajar, está interesantísimo. Y es como un enfoque que se hizo, incluso lo hizo un economista español, y es un economista español y un economista estadounidense, uno de Harvard, el otro del MIT, y bueno, diseñaron un índice muy interesante. Pero bueno, el planteamiento es decir, hay sociedades que son muy complejas y la sociedad cada vez es más compleja en sus formas de consumo, porque las interacciones entre nosotros son mucho mayores, ¿no? Son mucho mayores. Antes vamos a pensar una economía rural, mayoritariamente
como era el mundo en el siglo XIX apenas, antes de la revolución industrial en muchos lugares, bueno, pues tú lo que consumías era casi un sistema de autoconsumo, digamos, lo que tú consumías era lo que producías y lo que producías era lo que había y entonces en realidad la interacción que tú tenías, pues sí había con tu comunidad, pero una interacción casi que muy pequeña. Ahora simplemente cuando tú compras unos tenis, pues entonces estás conectándote con la marca que la hizo, con todo, desde las pinturas que hay o digamos, las suelas, los zapatos, pues están hechas con una complejidad increíble, ¿no? Uno lo diseña, otro va, los polímeros, unos son de un lado, otros son de otro, no sé qué. La empresa que lo vende es pues, una empresa estadounidense con inversionistas mexicanos. O sea, es una red espectacularmente compleja. El tema es, y es un poco hacia donde yo quiero entrar, es y por eso es que este tema del orden espontáneo al final no es tan utópico. Lo que yo quiero un poco, la tesis que yo les quiero plantear es que esta complejidad funciona razonablemente bien. Ese es un tema, o sea, funciona razonablemente bien. Y funciona razonablemente bien porque es espontánea. ¿Sí? Ese es el tema central. Si no fuera espontánea, sería un desastre mayúsculo y tendríamos que estar en un orden seguramente menos complejo y nuestros niveles de consumo y nuestros niveles de satisfacción que tenemos, aunque no los reconozcamos la mayoría, muchas veces, no los tendríamos, ¿no? O sea, claro, es muy común y me parece muy bien generar un ambiente social de crítica o de, digamos, cuestionamiento, pero la realidad, y lo vamos a platicar, es que estamos mejor. Bueno, cuando la sociedad, y lo que quiero hacer es como un repaso muy simple, un poco de las teorías básicas de la sociedad, o sea, no quiero, o sea, lo que quiero es como un enfoque general, espero no, una hora más o menos, ¿vale? Lo que tengo, espero, pues, ojalá sea un poquito menos. Aquí voy tomando mi tiempecito. Bueno, quiero meterme, o sea, desde la teoría del Estado, bueno, cuando surge la sociedad, bueno, pues la sociedad es bastante descentralizada, pues el hombre de las cavernas, de hace 15.000 años apenas, es bastante poco tiempo, quizá un poco más, 40.000, acuérdense que el Homo sapiens sapiens apenas tiene 50.000 años, o sea, venimos de África todos, hace apenas 50.000 años, es muy poquito tiempo, no hay mucha, este, entonces, bueno, el hombre de las cavernas se despertaba todos los días y era un poco lo mismo que sucede cuando nos despertamos cada mañana y tomamos Avenida Universidad y tomamos el Uber o el metro, lo que sea, bastante libre. Pero claro, a partir de cierto momento empezaron a generarse, y me parece que esa es una visión alternativa de las formas o de las reglas sociales, empieza a surgir una institución coercitiva que rompe el concepto básico de orden espontáneo, y ese se llama el Estado, ¿no? Entonces, la teoría básica del Estado, y quizá uno de los que lo estudian con mucha claridad, Thomas Hobbes, estudió el Leviatán. Hecho esto, la multitud así reunida en una persona se denomina Estado. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, de aquel Dios mortal, al cual debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y nuestra defensa. O sea, el Estado básicamente surge por una necesidad me parece legítima de defensa, porque en ese orden espontáneo original, pues había el tema de la violencia, o sea, era un poco lo que sucede incluso, pues desafortunadamente, todavía hoy en muchos lugares, ¿no? Que es un debate muy actual en México. Tú dices, bueno, pues sí, es cierto, la función esencial del Estado es garantizar, o sea, ese es el pacto social, o sea, tú aceptas todas las tonterías que hacen los políticos, que te administren una parte importante de tu dinero, caer en la cuenta que, por ejemplo, en México y en las sociedades modernas, México un poquito menos, pero también más o menos la tercera parte de nuestro ingreso la administra el Estado, ¿no? O sea, la tercera parte del ingreso. Nada más, por ejemplo, el recurso más importante que hemos tenido como en México, y no nos hemos dado cuenta, hoy justamente en la clase en la mañana lo platicamos, en México fue el petróleo. Pues está expropiado desde el año 38. Nunca nos dieron cuentas cuando es el único país que tiene petróleo, que tiene un fondo soberano cero, o sea, no tenemos nada del fondo. O sea, hay muchos discursos que la soberanía nacional, eso es un poco lo que el Estado de Cárdenas, Prista, intentó hacer después. El hecho concreto es que somos el único país petrolero que no tiene un fondo soberano
Y eso sí, heredamos un pasivo laboral de casi 60.000 millones de dólares, eso sí lo debemos, ¿no? Entonces, bueno, y cada año, aunque digamos, porque mucha gente, claro, muchos políticos dicen que pagamos muy pocos impuestos, no, pues a ver, nos quitaron lo más importante que es el petróleo y nos cobran todavía mucho más. O sea, el gasto público de México son 5 billones de pesos, es la tercera parte del ingreso nacional. Y hay países de que tienen la mitad. Entonces, bueno, llegas a ese punto y dices, oye, ¿no me puedes garantizar la seguridad básica? Bueno, yo tolero eso, pues porque tú me vas a ayudar, o sea, porque tú siquiera el pacto social que establece Hobbes, es ese, pues si quieres tú me das un poco de seguridad y bueno, ya es un poco el rey feudal, abusa de las mujeres, no sé qué, le pagas un tributo, pero bueno, por lo menos me tiene más o menos seguro, ¿no? Ese es un poco el orden. Entonces, una vez que esto empieza a desarrollarse, entonces empieza una carrera muy interesante que no existía antes, es decir, cuando esto empieza a generalizarse y se, digamos, establece lo que se conoce como el sistema mundo. ¿Qué es el sistema mundo? Es cuando dejamos de ser como en la humanidad comunidades aisladas, así en diferentes puntos de una superficie muy grande, que era el planeta, que no nos conocíamos, que no sabíamos ni siquiera que existía. A ver, apenas América, no sé quién la descubrió, quiénes fueron primeros, o si fue un encuentro, lo que decía, pero bueno, la realidad es que hace apenas 500 años, un poquito más, se sabía de que había gente del otro lado del océano. O sea, es un tema, el encuentro civilizatorio, digamos, es un tema nuevo, tiene un poquito menos de 500 años. A partir que empieza este proceso, pues los estados que ya empiezan a existir se empiezan a ser más grandes en torno o en base justamente digamos, el asunto militar, que es digamos, y ese es un tema importante, como aclarar, que como central. Todos los estados y todas las fronteras del mundo, con algunas excepciones, por ejemplo, Suiza es un caso extraño, pero así es, Suiza, hay que notarlo, tuvieron origen bélico, y el Estado básicamente es la organización militar, todos los estados, absolutamente. Luego se crea una historia que nos pusimos de acuerdo y que el águila, que no sé, cada país inventa sus mitos y sus cosas que normalmente son mentiras o son verdades a medias. Bueno, a partir del siglo XVI empieza ya este proceso del sistema mundo y entonces sucede algo muy interesante, poco conocido, que es que el tamaño de los ejércitos empieza a crecer. O sea, guerras siempre ha habido, pero las guerras de tamaño, digamos, industrial son de la edad moderna. El primer país que empieza a crecer de una forma increíble fue España. España es el primer estado moderno, si lo vemos desde esta perspectiva. En ese sentido, México, pues es un estado, o tiene mucha relación con esto, porque México, o lo que hoy es México, fue el primer territorio conquistado por un imperio del otro lado del océano, ¿no? Nunca había sucedido esto, entonces empieza un proceso interactivo donde básicamente la humanidad se comunica a través de la guerra, ¿no? Entonces aquí tenemos un dato, por ejemplo, el ejército de España, que en 1470 tenía 20.000 personas, tiene apenas en muy poquito tiempo tiene 150.000, ¿no? España se convierte pues, en lo que en la gran potencia militar, en el coco. Hay toda una historia negra española desde el siglo XVI. Conquista una parte importante de América, pero también conquista Alemania, conquista una parte de Italia, conquista, bueno, empiezan, y entonces los otros países, sobre todo Francia, en respuesta, el Reino Unido, tienen que aumentar en una forma también muy importante el tema del ejército para defenderse. Ya no es una defensa de una comunidad pequeña que el señor feudal podía, sino ahora ese señor feudal, si no tiene un ejército ya de miles de personas, ya no puede. Entonces tiene que empezarse a unirse con otros y es cuando surge justamente el concepto básico de Estado-nación moderno, que ya no es de una escala municipal o de un reino pequeño como era en la Edad Media o como eran casi todas las comunidades, sino ya estamos hablando de ejércitos importantes y que además van generando un gobierno que define toda una narrativa de su origen, es decir, ya es España, ya es México, ya es Francia, ya es, o sea, eso no existía, existía gente que hablaba algo parecido al francés y que tenía un vínculo ahí más o menos, y finalmente en Europa estaba muy claro que todo el mundo tenía un vínculo, el origen de Europa pues era el Imperio Romano, entonces todos medio veníamos de ahí, todos eran cristianos,
las reglas básicas era derecho romano con algunos, y digamos, eso era básicamente lo que operaba. Entonces, claro, tu particularidad era una particularidad local, ¿no? Pues a mí me gusta esta comida aquí, pero no había un concepto donde, no, esto es España, esto es otra frontera, aquí hablamos otro idioma, aquí hay una organización. Eso se da siempre a través del organismo militar que empieza a crecer de una forma muy importante. Entonces, los estados pequeños pues la pasan muy mal. Es lo que pasa, por ejemplo, con los países que al final de la Edad Media, me parece que es una visión alternativa que conviene ver así. Al final de la Edad Media, pues hay países muy ricos donde tienen, y por eso es importante el vínculo con el arte, que es un poco lo que sucedió con el Renacimiento en Italia. El Renacimiento en realidad, y es un poco la perspectiva que yo veo, es la última fase de la Edad Media. No como los que hicieron este desastre, que vamos a ver que fue un desastre, quisieron hacer dar a entender que es la primera fase de la modernidad, ¿no? El Renacimiento fue la última etapa de la Edad Media, donde es una etapa donde se generó arte, donde se generó riqueza, en Italia, vamos a pensar, pero son países que eran muy prósperos, muy ricos, muy abiertos al comercio internacional, donde incluso eran bastante tolerantes para la época, digamos. A ver, España mismo, por ejemplo, pues antes de que hiciera este desastre, o sea, porque generalmente la visión que hemos heredado es, no, bueno, pues este dato no se conoce, pero sobre todo no, pues la Edad Media era una edad muy bárbara, oscura, donde no, y las cosas empiezan a funcionar y el conocimiento científico surge y la estabilidad y la seriedad empieza con la modernidad. Pero bueno, la realidad es que en términos de crecimiento económico, que es un tema que vamos a ver, y en términos, digamos, de interacción libre de las personas, hubo un enorme retroceso. En España, en la Edad Media, pues había, en Toledo había igualmente sinagogas, había mezquitas, había iglesias, significa que convivían. No sé con qué tanta armonía, no sé, o sea, pero existían y existieron durante 700 años. Llegan los reyes católicos y fundan el Estado moderno español, llegan hasta aquí y lo primero que hacen es expulsar a los musulmanes y a los judíos. Ahí empieza este proceso, ¿no? O sea, entonces me parece interesante esta reflexión porque en realidad esta lucha siempre ha existido desde toda la vida. O sea, esta es una frase muy interesante del Tao Te Ching, de Lao Tse. La frase 31: el arma es un medio que causa aflicción, esta se merece ser desechada. Por eso el que sigue el Tao no la usa. Un gobernador digno es condescendiente solo para defender. Él aplica la fuerza, él emplea todas las posibilidades para mantener la paz. Glorificarse a sí mismo con una victoria militar es regocijarse con la matanza de las personas. Se puede respetar a aquel que se alegra de la matanza. El respeto lleva al bienestar, el bienestar contribuye al proceso creativo. Esa frase me parece genial. Estamos hablando pues, más o menos 5 siglos antes de Cristo, ¿no? El respeto lleva el bienestar, bueno, la violencia lleva a la aflicción. Si asesinan a muchas personas, hay que dolerse amargamente. El triunfo debe ser celebrado con la ceremonia fúnebre. Es decir, siempre ha habido una lucha entre este orden espontáneo y el poder político-militar, ¿no? Ese es un tema que no es una novedad, siempre ha existido y siempre en todos los países ha habido un tema. Normalmente la historia escrita con mayúsculas, hace mucho énfasis en los acontecimientos políticos y militares, pero eso no significa de que haya toda una historia como de lo cotidiano, que también es muy importante, que a veces es más rica y que a veces no es tan espectacular, y por eso es que no aparecen en estos libros, que es justamente la historia de las sociedades pacíficas, relativamente armónicas, que han existido siempre, pero que siempre han estado, digamos, sujetas y han sido muy vulnerables a que unos se organicen y entonces tengas que abusar. ¿Y qué pasa? Pues tú en respuesta tienes que hacer un poco lo mismo, ¿no? Entonces eso, en el momento que el sistema mundo empieza en el siglo XVI, esas fuerzas, vamos a entenderlas de esta forma, negativas, militares, empiezan a desencadenarse. Eso ahorita lo vamos a ver, hasta llegar a una fase máxima que ahorita la quiero retomar a un nivel, digamos, de desarrollo máximo, estas fuerzas que tienen que ver ni más ni menos con un acontecimiento que me parece central en la historia de la humanidad, muy reciente, que es las dos guerras mundiales, ¿no? O sea, si entendemos la modernidad como el inicio que arranca con la expulsión de los moros y cristianos de España en 1492,
al final del Renacimiento. Luego hay un renacimiento un poco más oficial que también existe hasta el siglo XVI, pero bueno, a partir de ese momento, y termina con el holocausto judío, como que entendemos bien justamente un sentido importante de lo de lo que quiero expresar, es decir, el holocausto judío y el nivel digamos, de muertes que hubo y de violencia y de atrocidades que se hicieron, no se hicieron en la Edad Media, no se hicieron en la época de Atila, no se hicieron en la época de Lao Tse en China. Ahí hubo otro nivel de atrocidades, pero no son de esa escala. La escala gigantesca que llegamos a esta fue justamente al final de la modernidad, o sea, es después de la época moderna, o sea, es apenas hace unos años, o sea, no es hace tanto tiempo. Es decir, ahí acaba ese proceso. ¿Cuál es el fundamento? A partir de los años 50, uno piensa, bueno, pues esa es una idea, pues hasta dónde vamos. Suena esto un poco romántico, bueno, pues sí, es como una relación. Pero a partir de los años 50, bueno, en realidad se acaba de consolidar una teoría económica que me parece que es la teoría económica posiblemente más seria, no es la que está más de moda ahora, hoy, pero me parece que sí es la teoría económica más seria, de tal forma que cuando se publicó, es un poco la teoría del equilibrio general, es el modelo Arrow-Debreu, un filósofo de la ciencia muy importante, Karl Popper, dijo, pues a partir de ahora ya la ciencia es ya hay una base sólida, teórica, ya se considera, la economía se considera una ciencia, y a partir de ese momento, en el año 68, surge el Premio Nobel de Economía. No se vayan a ofender los que no son economistas, pero cuentan que muchos antropólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos, dijeron, oye, pues ¿por qué no haces un premio Nobel de ciencias sociales o de humanidades? ¿Por qué solo de economía? Y le contestaron, bueno, sí, es que ustedes ya tienen su propio premio Nobel, el de literatura, así como ciencia, es esto. Total que esta es una teoría, me parece muy sólida, que no es muy, es decir, como que no me parece que sea muy conocida fuera del ámbito estrictamente económico, pero que explica justamente como los fundamentos de por qué es posible un orden espontáneo solamente sobre bienes individuales. Es decir, por qué un orden espontáneo es mejor, claro, con ciertos supuestos, bajo ciertas consideraciones matemáticas. Es un modelo matemático importante. Aquí están los que lo desarrollaron. En realidad es una idea que viene ya de mucho tiempo atrás. Quienes llegaron a a la última fase, digamos, de desarrollo matemático fueron simultáneamente dos economistas que no se conocían. El más famoso es Kenneth Arrow, y le dieron el premio Nobel en el 72, y el otro fue Gerard Debreu, de tal forma que este modelo es el modelo de equilibrio general o el modelo Arrow-Debreu, ¿no? Bueno, es un modelo que tiene un fundamento matemático como muy importante. Se publicó aquí en el 1954 en una revista académica, la revista Econométrica. Muy interesante, no quiero, es un modelo matemático más o menos complejo. Yo quiero hacer nada más o sea, como que un comentario sobre la parte central inicial de este modelo, para que vean un poco por qué es muy útil y por qué al final toca o puede explicar muy bien el tema de la complejidad, el tema del orden espontáneo, y puede explicar incluso muy bien, aunque sea muy matemático, es más, por el mismo hecho de ser muy matemático, me parece que explica muy bien exactamente la parte de nuestro mundo que es subjetiva y de la parte que no lo es. O sea, como que en el mundo siempre hemos estado con un debate fuerte, bueno, es que la ciencia contra las humanidades. Aquí el tema es, a ver, pues el mundo actual es un mundo muy sutil, donde los significados son importantes. El consumo es un consumo que busca el placer, que busca... Pero por otro lado hay una base técnica muy sólida. De tal forma, ese balance lo encontramos muy bien en este modelo. De tal forma que el supuesto inicial o la base inicial de este modelo es que todas las personas maximizamos la felicidad. Ese es el tema. O sea, ese es el patrón de conducta. Aquí le ponen un poco, en realidad es felicidad. Lo que hacían los economistas de principios del siglo XX al analizar la felicidad, para que los economistas matemáticos no los vieran como cursis, le ponían un concepto como de U, como utilidad.
en realidad es estrictamente felicidad, ¿no? O sea, es la satisfacción individual. Ese es el objetivo. Es decir, lo que explica este modelo al final es que todo el mundo está maximizando. Cada vez que nos despertamos en la mañana, lo que queremos es con una serie de restricciones y con una serie de reglas que no controlamos, muchas de ellas, otras sí, intentamos ser más felices, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Eso es todos los días, ¿no? Y por eso ahorramos, no ahorramos, tomamos decisiones de corto, mediano, largo plazo, porque tenemos un patrón de felicidad subjetivo. Es muy importante decir lo que para mí es bueno, que posiblemente no sea lo mismo para ti, que para ti es un poco distinto en cada caso, ¿no? Pero el principio de conducta es básicamente ¿no? Entonces, a lo que se llega modelo, así en palabras muy simples, es contestar una pregunta: ¿qué se necesita hacer para lograr una economía o una sociedad incluso que maximice la felicidad de todos los ciudadanos? Y lo que te dice es que no hay que hacer nada. O sea, nada de nada. O sea, nada, eso es lo que es una demostración matemática, o sea, contundente de una teoría sólida que a partir que existe hay un premio Nobel de Economía, ¿no? Una que se publicó en una revista especializada que tiene, o sea, digamos, es una teoría discutible, todas las teorías son discutibles, hay réplicas, no estoy diciendo que sea la teoría definitiva de la sociedad, pero casi que sí, ¿eh? O sea, yo le diría casi que sí. O sea, ahorita está de moda decir que eso no existe, que no sé cuánto, que el Estado, bueno, eso se dice, y lo dicen los medios, pero a ver, académicamente yo creo que lo digan. O es más, lo dicen incluso economistas que ganaron el premio Nobel, es un dato interesante, aceptando esta teoría, incluso usándola, ¿no? Es el caso de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, por ejemplo, premios Nobel de Economía en los años 2000. Y una vez que les dan el premio Nobel de Economía, dicen de que no, pues no, entonces empiezan a sacar libros de que no, sí, para hacerse los famosillos y decir que no, que ya descubrieron que siempre no. Es muy claro, si ellos hubieran, digamos, no es lo mismo publicar un libro académico cuando dio un libro de difusión, cuando ya eres el premio Nobel, que publicar, ustedes saben lo complicado que es publicar en revistas académicas especializadas, eso es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, o sea, de todo lo que han dicho después del premio Nobel, la mayoría de las cosas no tienen un fundamento en una revista especializada, porque claro, pues ya son ricos, ya ganan bien, publicar un libro sobre todo lo mal que está el mundo, pues parece que vende más, ¿no? Aparentemente. Entonces es pero en realidad me parece que, aunque, insisto, es un tema como todas las teorías, pues se discuten y no hay ninguna teoría definitiva, pero es una teoría muy sólida. Bueno, esta es una teoría básicamente sobre los bienes individuales. Es un tema filosófico, cuáles son los bienes privados, individuales, pero resulta que hay otros bienes que no toca esta teoría y como por ser una teoría seria matemática te lo dicen muy claramente. Bueno, esto cuando todo el mundo vivimos en un mundo de satisfacciones individuales, pero resulta que hay estructuras sociales, hay ciertas percepciones y también hay ciertos deseos y preferencias sobre lo colectivo. Y entonces hay una teoría que finalmente es la teoría política, pero del momento que cae en la mano de estos economistas, el mismo Arrow, el mismo Kenneth Arrow, desarrolla la teoría en los años 50, la teoría de la elección social, ¿no? Y llega a un resultado matemático también, que es el famoso teorema de imposibilidad de Arrow, ¿no? Sobre el tema. Entonces, bueno, ya hay una teoría que explica, digamos, el orden espontáneo, ¿no? Solamente para bienes privados. Y hay una teoría que explica también un poco como temas sobre los asuntos sociales. No quiero ahorita meterme con cuál es la diferencia entre los bienes sociales y privados, pero bueno, hay un poco lo que hay una serie como de percepciones y un poco, y repito, de como de preferencia sobre lo social, ¿no? Por ejemplo, un tema, un bien social, el medio ambiente por necesidad es un bien social, ¿no? Porque la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, entonces igual para ti, para mí, para mí, y yo no puedo decir, pues yo quiero pagar un poco más para tener un aire más limpio, pues es un tema que para llevar a una gestión, pues tiene que ser forzosamente social y colectivo, por lo tanto estamos ya metidos en el tema de la elección social. Lo mismo pasa con la seguridad. Tú no puedes decir que es el tema central del Estado. Tú no puedes decir, pues yo quiero una seguridad
distinta a la tuya. Pues si sales a la calle, pues la probabilidad de que es la misma para cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, no hay esa... No, tú puedes estar armado, puedes tener seguridad privada, pero si llega un momento en que estás... O sea, sobre todo si vemos, por ejemplo, la seguridad, que antes era muy importante, la seguridad, lo sigue siendo en algunos países, la seguridad de que no seas agredido por otro estado, pues tú serás muy rico, pero pues, la posibilidad de que te caiga en Israel pues un ataque, un misil de Irán, pues es el mismo que para un rico y para un pobre. Es, digamos, el concepto de seguridad social es un bien público, ¿no? Y aquí ya hay un problema, porque entonces nos topamos con un resultado de una imposibilidad. Lo que nos dice es que es necesario elegir entre democracias y racionalidad colectiva. No, no es posible, cuando vamos a tomar decisiones estratégicas sobre lo colectivo, esas no se pueden tomar, y ahí está el tema central de la imposibilidad, de una forma democrática. Hace falta asumir el papel de dictadura, ese es un tema central. Los colectivos con personalidad que existen son solo las dictaduras, es decir, cuando tú dices México, Estados Unidos, como le das una fase, un atributo de persona a los colectivos, cosa que es muy, muy frecuente, eso solamente es cierto cuando ese colectivo tiene un grado importante de no democracia o dictadura. La diversidad de opiniones y gustos es incompatible con la posibilidad de un sistema de elección colectiva consistente. Las dictaduras son muy vulnerables a la discrepancia, por lo que buscan ideologías fuertes y radicales que las unifiquen. Aquí hay una frase muy interesante del Che Guevara, me parece interesante, dice, o sea, ¿por qué las dictaduras en muchos casos son, o explica, bueno, por qué las dictaduras son atractivas? Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un mundo como el actual, donde todo el mundo se levanta y decide en forma individual lo que va a pasar, pues es una sociedad muy difícil de gobernar bajo un sistema central. La única forma que existe para que esa sociedad funcione es justamente una sociedad donde las libertades individuales sean importantes y pueda surgir lo que venimos platicando, que es el orden espontáneo, ¿no? Bueno, la fase máxima de control y de potencia de ese estado político-militar es justamente la Segunda Guerra Mundial, pues son dos, eh, es decir, son dos acontecimientos únicos en la historia, que esperemos no se repite, ese es un poco el debate que tenemos ahora. Este, pero bueno, que son como el parteaguas histórico de la humanidad. O sea, poco que caer en cuenta que hubo dos guerras a escala mundial, ¿no? Y es como termina la modernidad. Y digamos, los regímenes que encabezaron estas guerras, básicamente me refiero en un inicio, a todo lo que son los fascismos o incluso lo que sucedió en Japón, que es una versión, digamos, una variante del fascismo militar del Estado Nacional japonés. Me parece que estas frases como que lo resumen muy bien. El fuerte es más fuerte cuando está solo. Una ideología que rompe tiene que ser intolerante y no puede reducirse a jugar el rol de un simple partido junto a otro. El futuro del movimiento depende del fanatismo. Si se quiere de la intolerancia, con que sus adeptos sostengan su causa y la impongan frente a otros movimientos de índole semejante. Y otra frase, está bien, una muerte es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver, voy a poner pausa para esto. A partir de entonces, de este momento, esto es como una simulación de justamente de como la tendencia que tenía es decir, como el tema como de las interacciones sociales, cada una de los rayitos de luz es un agente histórico, puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser un sindicato, ¿no? Y entonces el mundo empezó a evolucionar estando digamos, estos son sistemas más colectivos, con menos nivel de libertad, pero como este es un proceso interactivo, cuando España empezó a agredir a todo el mundo, pues entonces todo el mundo tuvo que empezar a correr hacia el mismo sistema, a protegerse, a hacer armarse, a generar un poco lo mismo. Si vemos la primera estadística que vemos, el primer país que empieza es España, que pasa de 20.000 a 150.000
soldados en su ejército. Pero inmediatamente hacen exactamente lo mismo y acabamos en el siglo XX, donde todo el mundo está atento de lo que hacen los otros, y bueno, pues más fácil en México reconocer nuestro himno nacional, donde estamos como con una paranoia que en cualquier momento nos van a venir a invadir, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, si viene un extraño enemigo, y no sé, así era el mundo, ¿no? O sea, el mundo, si no te armas, si no pones fronteras y si no te pones, tienes que ser fuerte, y eso no es compatible con un sistema democrático espontáneo, ese es un poco el tema central. Pero claro, ese sistema llega en shock, eso es un poco el tema. La modernidad acaba en una situación muy mala con el holocausto y con todo lo que eso sucedió. Y entonces a partir de ese momento se empieza a generar unas reglas que serán más o menos de una forma espontánea. Posiblemente digamos, los acuerdos de Bretton Woods y no sé, de como la arquitectura ayudó un poco. Seguramente ayudó y hay que reconocerlo que quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el lado occidental, pues eran los países más democráticos. No quiero decir que sean democráticos desde la perspectiva actual, pero sí eran los países más democráticos. Seguramente eso ayudó. El hecho es que a partir de ese momento las interacciones empiezan a cambiar y entonces se logra un nuevo equilibrio. Es decir, antes estábamos aquí y de repente empieza a suceder algo hacia acá, que es un orden más libre, menos regulado, y entonces eso es digamos, como una simulación de un proceso, de un modelo interactivo matemático. Viene la Segunda Guerra Mundial, es esto, y surge un nuevo equilibrio en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Surge en otro equilibrio, entonces ya todo el mundo se empieza a mover hacia acá, ¿no? ¿Sí? Me parece importante como, es decir, como reconocer este proceso de tal forma que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues llegamos a un nivel, digamos, este es el poder del Estado llega a su máximo expresión, empieza en el siglo XVI, termina en con la Segunda Guerra Mundial, un hecho que a mí pues me crea mucha morbosidad y por lo tanto lo estudio mucho, es ni más ni más que los pactos Ribbentrop-Molotov entre Hitler y Stalin, eran socios, ustedes saben, y tienen justamente, como que, a ver, simbolizan muy bien este orden, un orden estatizado, un orden nacionalista y un orden militarizado y un orden totalitario. Fueron amigos 2 años, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así funcionaba el mundo, se repartieron Europa oriental como perros y así era el mundo del imperialismo, el mundo de la agresión, apenas a mediados del siglo XX, no estamos hablando, es decir, insisto, no estamos hablando de la época de Atila ni nada, estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿no? En países, sobre todo Alemania, un país donde ya habían vivido filósofos, músicos importantes, Alemania, bueno, pues en el nacionalsocialismo en esta lógica, ¿no? A partir de este momento se genera un nuevo equilibrio y empezamos a evolucionar hasta acá, ¿no? Ese es, digamos, el surgimiento real, no hipotético, no utópico, es un inicio, es el inicio de un proceso donde el orden espontáneo empieza a aparecer, ¿sí? Empieza a suceder otra vez. Había existido en la historia, desde el Tao Te Ching, en forma como irregular, pero me parece que ya a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial es muy claro identificar este proceso de una forma mucho más consistente, ¿no? Entonces aquí vienen como algunas claves de cómo ha evolucionado la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el año 39, marco de decisiones colectivas, nuestro mundo es cada vez más individual, y no necesariamente desde el punto de vista peyorativo, o sea, porque a veces cuando somos más individualistas, sí, eso tiene una parte positiva de, digamos, de afianzamiento individual, ¿no? Por ejemplo, de que, bueno, primero soy yo el que decide, ¿no? O muchas cosas las tengo que decir yo, no las puede decidir ni mi papá, ni la iglesia, ni el Estado, ni las organizaciones internacionales, sino soy yo, ¿no? Ese es un tema como de afianzamiento individual. Este proceso se afianza aún más con la revolución cultural de los años 60. Fíjense, un tema muy importante, seguramente, posiblemente donde tenemos más claro la revolución de este nuevo orden individual espontáneo, y yo creo que es la revolución social más importante de la historia, es ni más ni menos que la revolución de las mujeres. Ahorita está muy fuerte ese tema. Hasta antes de esta época, las mujeres eran cosas, no tenían derechos políticos. ¿Ustedes saben en qué año empezaron a votar las mujeres en México? En el año 52, ¿no? O sea, bueno, pues, a ver, ¿cómo, no sé si, cómo podemos imaginar un mundo donde las mujeres no tenían derechos políticos? O sea, todavía hay algunas constituciones en estados mexicanos, en Aguascalientes, donde no les dan derechos plenos a las mujeres si no están casadas, por ejemplo, ¿no? Para vender y para...
o es su papá o su esposo. Pero bueno, pues eso era lo común hasta en México, hasta hace no mucho tiempo y en casi toda la humanidad. Entonces, bueno, eso es parte del nuevo patrón que tiene que ver pues, con los derechos individuales, donde dejamos un poco los mecanismos de decisiones colectivas y viene una revolución hacia temas más individuales. Antes era muy importante toda la parte estratégica, geopolítica. No estoy diciendo que la geopolítica haya disminuido, pero me parece que es un error ver el mundo actual en clave geopolítica. Eso ya no es así. La parte más importante, aunque en las noticias no salga, es la parte económica, la parte de mercado. El mundo del pasado es un mundo de guerra, aunque no lo reconozcamos ahora, el tema de la paz es mucho más generalizado. Nuestra cultura es una cultura que no sabe lo que es una guerra en realidad. O sea, es algo tan raro que salen las noticias. O sea, antes era lo normal, pues, pero el tema, es decir, en realidad el acontecimiento guerra, que fue el que generó todo este orden perverso, no ha desaparecido, pero me parece que ha entrado en una fase de cierto control. Un poco el debate que me parece planteable es que eso puede cambiar, ¿no? Pero ahorita por lo menos ya llevamos 70 años donde esas fuerzas extraordinariamente negativas, extraordinariamente mortales, han estado más o menos bajo control, ¿no? Tenemos antes la dictadura, ahora la mayor parte de los países cumplimos ya un estándar mínimo, si ustedes quieren medio chafón, pero ya es democrático, ¿no? O sea, ya más o menos existe, o por lo menos existe el concepto de que debería existir. Antes era, bueno, pues que era así, pues aquí el fuerte gana y bueno, pues el rey, pues yo le hago o el dictador, pues yo le hago una caravana, porque así es, ¿no? Ahora, bueno, tú sí debes darme cuentas, puede que no me las des muy bien o puede que no respetes lo que debes respetar, pero ya estamos en esa fase, ¿no? Es decir, en México me parece que es muy claro, ¿no? Ya, digamos, cualquier indicador objetivo de democracia habla que va a haber un avance muy importante, ¿no? En todo el mundo en los últimos años. Antes era muy importante las identidades nacionales, ahora tenemos un concepto más de globalización. Antes el tema, pues un poco el tema, digamos, del racionalismo que llevaba a todo era muy importante, ahora estamos total y absolutamente bajo la teoría del valor subjetiva. Antes era muy importante y se valoraba mucho el tema de un liderazgo, un liderazgo político. Ahora el mundo aparentemente, y eso causa seguramente cierto temor y cierto como ansiedad, es que tenemos un mundo mucho más caótico y aparentemente más desordenado, ¿no? Y bueno, un dato interesante, ¿qué ha pasado? No los quiero agobiar así demasiado con datos, pero este es un dato que me parece, bueno, me quedan 15 minutos, voy bien más o menos. Este, eh, Fíjate, este es un dato objetivo, muy interesante de posiblemente la variable más importante que hay para explicar pues, el bienestar de las personas. Es una frase muy común entre los economistas que dices, bueno, en el largo plazo la productividad es todo, ¿no? Es incluso la base central del discurso de Marx. Casi cualquier economista serio te dice, bueno, lo importante es qué tanto produce cada persona, porque ese es un nivel de riqueza y de desarrollo social. O sea, entonces incluso Marx lo que hablaba, pues es que la evolución social que existe siempre es ascendente porque va logrando cada vez niveles mayores de productividad, ¿no? Ese es el tema. Bueno, pues aquí tenemos, él desafortunadamente no tenía datos históricos de tanto tiempo, estos son datos de la OECD, que ya bueno, que tienen claro su grado de incertidumbre, pero lo que es muy interesante es que son datos desde el año cero sobre la productividad. Aquí tenemos el año cero y aparecen todas las regiones del mundo sobre cuál era el nivel, digamos, de ingreso, que es una símil de la productividad, medido en dólares internacionales del año 90. Por lo tanto, son obviamente cálculos, pero son comparables en el tiempo para todos los países. Entonces, me parece que es una fuente de información increíble, ¿no? Que yo creo que casi ningún discurso histórico serio se puede hacer si no considera esta tabla. Sí, yo sí soy así. O sea, yo soy de la idea que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no a tener sus propias cifras, ¿no? Entonces, bueno, este es un dato central, ¿no? Lo que vemos es que todo el mundo arrancó en el año cero con niveles de productividad más o menos de $1 al día, más o menos de $1 al día. O sea, si son 444 dólares del año 90 al año, más o menos $1 al día. Y casi todas las regiones estaban iguales, ¿no? Más o menos, todos, o sea, todos éramos, es decir, como que $1 al día del año 90 es como el nivel, digamos, de ingreso natural. Es decir, si tú
dejas una comunidad perdida en la Amazonía, pues eso, y ves cuánto su ingreso real, pues más o menos le va a dar como $1 al día, ¿no? Lo que cazan, su nivel de salud, su nivel, tú haces un símil, había que hacer un cálculo, más o menos será un nivel de $1 al día. Así arrancamos todos, el origen de la humanidad es la pobreza, eso un enfoque muy claramente definido, por ejemplo, por Marx, ¿no? Claramente el origen. Lo que empieza a ser un poco raro es como a partir de hasta la revolución industrial empieza a haber unas regiones del mundo que ya empiezan a crecer, ¿no? Hasta la revolución industrial, es decir, hasta antes de la revolución industrial, básicamente, por ejemplo, en los siguientes 1000 años no hubo aumento. O sea, del año 0 al año 1000 no hubo aumento, absolutamente nada. Del año 1000 a 1500 casi tampoco hubo aumento, es decir, no hubo prácticamente ningún aumento. Empieza a haber ya algunos aumentos en algunos lugares de Italia, por ejemplo, en el año 1500, justamente el que Italia sea un país, eran unidades más pequeñas, menos militarizadas, más abiertas, más, digamos, más relacionadas con el comercio, con nuevas ideas, con la innovación, con lo que en ese momento era la creatividad, ya encabezaba el mundo, ¿no? 1100, pero era ahí una cosita de nada en el mundo, ¿no? En realidad, algunos países empiezan a crecer a partir de 1820, pero el resto de los países no, o sea, el resto de los países no. ¿Hasta qué momento empieza a generalizarse lo que para nosotros ahora debe ser una constante, que es el crecimiento económico? Justamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, digamos, del año cero al año 1950 pasamos de 400 a 2000, es decir, un incremento de 5 veces, que es bastante poco. El tema es que es muy desigual. Veamos, por ejemplo, el caso de los países más grandes del mundo, China y la India. China tenía en el año cero, como todos los países, pues un nivel de 450, 400 ingresos. Llega a 1950 y tiene 439, o sea, menos. O sea, pasaron 1500 años y China no creció nada, o sea, no hubo cero desarrollo. Estamos usando el indicador más importante para medir el nivel de desarrollo de una sociedad. Hay muchos indicadores y son complejos, pero este es el más importante. No hubo desarrollo, 1500 años. La India, casi lo mismo, 450, 673. ¿A partir de cuándo empiezan a desarrollarse? O sea, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas fuerzas, digamos, individuales empiezan lentamente a destaparse. O sea, cuando el orden espontáneo empieza a funcionar, ¿no? Cuando el orden espontáneo empieza a funcionar. Y es muy claro, a partir de cuándo empieza a crecer China, pues a partir de que abren la economía y permiten que invierta quien sea. ¿Ustedes creen que en la planificación económica de Mao Zedong estaba por ejemplo, que la industria de China iba a, pues, por decir, a satisfacer el mercado de ositos de peluche para el mercado de Estados Unidos? Pues no, eso no estaba planeado, ¿no? O que lo que se iba a consumir era, pues, todas las cosas de consumo que nos encantan, pues eso no era un tema que estuviera ni planeado ni nada. Se dio básicamente con un mecanismo espontáneo que permitió que China empezara a crecer por primera vez en su historia, ¿no? Ese es un tema importante. Y México es un poco el mismo tema. Empezamos en el mismo nivel. Con el porfiriato empezamos a desarrollarnos un poco antes, nos llega un poquito la colita del desarrollo industrial. Llegamos a 2365 y para el año 98 también el crecimiento económico de México, como el de casi todo el mundo, es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de que surgen o que se destapan todas estas fuerzas, ¿no? Ni qué decir el tema de Europa, en Europa además, si además de usar este mecanismo, este indicador pues tan economicista, si ustedes quieren, metemos otros indicadores que también son importantes, como tema de respeto a derechos humanos, cultura. Bueno, no hay ningún lugar del mundo que haya tenido un avance tan importante como la Unión Europea, ¿no? Y entonces, que es digamos, hace 60 años estaban agarrando balazos y ahorita todas estas regiones que aparecen acá, pues están en un lugar donde ya no hay fronteras, donde hay, claro, lo que vamos a platicar ahorita es qué es lo que está sucediendo hoy, pleno siglo XXI, ¿no? O cuáles son las tendencias, pero en realidad es que nunca habían tenido para un alemán, para un francés, objetivamente hablando, por más que salgan a la calle, los chalecos amarillos, eso está bien,
pero objetivamente, contundentemente, nunca habían tenido el nivel de vida que tienen ahorita y el nivel, digamos, de respeto a sus derechos individuales como el que tienen ahora. O sea quien diga lo contrario, o sea, no sabe ni de qué, o sea, pues nada más apenas hace 70 años, pues París estaba ocupada por los nazis, eso sí, para acabar pronto, ¿no? Entonces, o sea, digamos, porque ahorita está de moda, no, qué mal vamos, no, a ver, vamos muy bien y podemos dar una vuelta en U si no consolidamos el proceso que históricamente casi que acaba de empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el mundo ahora? Aquí hay un tema ahora, me parece, son frases muy divertidas. Cada vez que un hombre se asume como mediocre, la humanidad descansa. El daño que nos hacen los hombres exitosos a veces es terrible. Yo estoy seducido por esos hombres que no llegan nunca a nada y todo les sale mal, pero que no hacen daño a su sociedad. Estamos viviendo como una sociedad como tipo Homero Simpson, o sea, donde realmente el hombre común es lo que rifa y ese es un poco el modelo que si ustedes quieren, no es el más espectacular ni el que más libros venda, pero es el modelo que permite una convivencia un poco más sana. Según debe suponerse, eso es una frase de Hayek, un economista muy importante, que justamente es el creador de este concepto, bueno, el que lo hizo famoso, el orden espontáneo. Según debe suponerse, supuesto de racionalidad, los fines que busca la conducta humana son subjetivos y cualquier intento de definirlos objetivamente significa no conocer las motivaciones profundas del ser humano. En este sentido, para entender las acciones humanas es necesario entender el significado que las personas le atribuyen. Un dato interesante, bueno, pues el gasto en defensa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque sigue siendo muy alto, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que llegó a ser antes de la Segunda Guerra Mundial. México gasta un poquito menos del 1%, Estados Unidos, que es el que más gasta en términos absolutos, sí, en términos absolutos, pero gasta el 3.5% del PIB. Es mucho dinero, pero es solo el 3.5% del PIB, es decir, no vivimos en una sociedad militarizada como la que sí vivimos hace apenas 80 años. ¿Qué pasa? Un poco ya para concluir, bueno, esto es como el proceso que tuvimos desde digamos, desde el surgimiento del Estado, sobre todo el cambio, me parece hacer énfasis que ha tenido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y de repente llegamos al siglo XXI y surgen una serie de líderes que apuntan hacia otro lado, ¿no? Y no solo eso, la gente los sigue y los vota. Entonces ahí estamos metidos me parece que ese es exactamente el punto en el que estamos ahorita y por eso es que me parece que la teoría del orden espontáneo me parece que y en general estas aproximaciones a los hechos históricos pueden ser como útiles, ¿no? Llegamos y llegan Trump o llegan una serie de gentes más que están basados en el nacionalismo, en el populismo, que voltean al pasado, que ven el mundo actual como algo muy malo, que dicen o dan a entender que el pasado era mejor, ¿no? Es Let's America Great Again, como si ahorita estuviera Estados Unidos destrozándose por los mexicanos, los sirios, los chinos, cosa que no es, incluso Estados Unidos nunca había estado tan bien. O sea, prácticamente ningún país, si lo medimos no desde el punto de vista de la geopolítica, que ahí sí hay países que suben y bajan, si lo medimos como creo que debe de medirse, desde el punto de vista de los derechos individuales, los ciudadanos nunca habíamos estado tan bien como estamos ahora. Y eso pasa por Estados Unidos también. El tema de las minorías, las clases medias, el acceso a la salud. A ver, que hay muchos problemas, sí, pero si lo hacemos objetivos, la realidad es que nunca había estado mal. El concepto de que el país se está destrozando y el pasado era mejor, eso es una mentira total, pero es una mentira que los populistas dicen con mucha frecuencia y muchos le creen. Entonces, ¿qué pasa hacia ahora? Entonces, bueno, pues entonces empieza a generarse todo un temor de que este proceso vaya para atrás. Aquí voy a poner rápidamente como algunos ejemplos muy sencillos de cómo el orden espontáneo, es decir, funciona mejor que incluso lo que nosotros hemos pensado que debe ser, a ver, creo que ya, que debe seguir siendo un tema importante, es el tema de la oferta monetaria. Bueno, ¿quién iba a pensar? O sea, a ver, ¿a qué voy con esto? Mucha gente opina que no, pues que ya el mundo de la libertad, el mundo de la apertura, el mundo de la globalización ya va para atrás, ¿no es cierto? Me parece que es una batalla que esas fuerzas no van a ganar tan fácilmente. Me parece que no. Ese es un poco el debate. Me parece que esta tendencia muy fuerte que empezó después de la Segunda Guerra Mundial se puede y se va a seguir manteniendo. Ese es
el punto a debate. Un tema muy importante que creo que ha surgido en todo el mundo es el surgimiento de las criptomonedas. Es un ejemplo de cómo un mecanismo descentralizado, no estatal, puede hacer frente al desastre que los estados nos han llevado, que es, bueno, ahorita lo tengo acá, es un mecanismo económico que los estados han hecho a partir del principios del siglo XXI, se llama quantitative easing, que es la forma en la que los estados han emitido miles de millones de dólares sin respaldo. Aquí tenemos un poco las emisiones monetarias de Estados Unidos y de Europa. Ese es el crecimiento del balance del Banco Central. Y estamos en niveles donde la moneda que usamos, que finalmente es uno de los atributos que todavía le reconocíamos al Estado, porque pensábamos que es que el Estado es el que debe de garantizar, quién sabe qué, porque la moneda estrictamente es un tema que ha sido un desastre en los últimos años y estamos hablando de países serios. Y entonces, ¿existen mecanismos espontáneos para corregir este problema? Sí. ¿Y lo van a hacer mejor que el Estado? Sí. Ya están funcionando. O sea, ya están funcionando. Es decir, esto, lo que no funciona es esto. Esto es el tema. O sea, y esto nos va a generar, ya nos generó una crisis financiera muy importante en 2008 y seguramente nos generará otra muy próxima, porque esto es, lo que está haciendo es que la moneda que usamos, que confiamos, porque el Estado es el que supuestamente la emite y te ponen siempre los héroes nacionales y no sé qué, que es para que tú creas que no es que la historia y salen todos los, pues la gente que hicieron las transformaciones, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, ahora la cuarta, o sea, es lo que nos da fuerza. En realidad ha sido un desastre, o sea, estrictamente están emitiendo dinero de la nada, es lo que está haciendo. Y claro, hay un tema, nos han engañado y hay un tema como de confianza. Hay un mecanismo actual para que eso funcione en términos descentralizados, la tecnología lo permite y eso ya es un tema que ya está sucediendo, ¿no? Lo que ha pasado con este mecanismo es que, bueno, pues la riqueza financiera de los ricos está en niveles históricos. Hay otro mito donde supuestamente el Estado, porque es un tema que está con razón muy importante en el mundo actual, perdón, pues no está, que es el tema de la distribución del ingreso. Como que se ha siempre como asignado a este orden espontáneo, como, es que bueno, sí todos estamos mejor, pero hay más inequidad. El tema es que esta inequidad ha crecido, no obstante, que le damos al Estado el 40%, el 30 y el 40% del ingreso. Esta tabla lo que significa, bueno, no les comparto, toda esta información la van a tener, entran en la página Incognitives, y ahí está arriba, que me interesa ver números, y eso a mí me gusta mucho, los van a tener ahí disponibles, ¿no? Lo que te dice, bueno, esta tabla es que con el ingreso que ya existe en México, no estoy hablando de una revolución social, no, con el ingreso que ya existe, el gobierno si distribuyera el 30%, pues lo que pasaría es que acabaría con la pobreza de inmediato, porque entonces lo que haría es que tendríamos una clase media, estoy usando datos oficiales de la encuesta ingreso de los hogares, este, eh, es decir, todos los niveles de ingreso, desde el 1, el más pobre, hasta el 10, hasta el 9, tendríamos un ingreso anual de casi 80,000 pesos y tendríamos nada más un sector rico de 200,000, es decir, tendríamos una sociedad casi completamente igualitaria con lo que ya se gasta. Un poco la verdadera pregunta es, a ver, ¿cómo es posible que haya niveles altos de inequidad? Es un ejercicio muy simple. Incluso que en algunos lugares, es cierto, la inequidad está aumentando, cuando los gobiernos nos quitan cada año el 40%. O sea, ese es o sea, un poco, me parece que es un indicador muy claro de digamos, del desastre que significa las políticas típicas de los estados, ¿no? O sea, les damos el 40%, la desigualdad aumenta, y cuando aumenta le dicen que eso es culpa de la globalización. O sea, no sé si o sea, no es un tema. Cuando ya le estás dando el 40%, oye, pues entonces, pues, ¿por qué no o sea, te lo estamos dando para que lo redistribuyas? ¿Por qué no lo redistribuyes? Ese es un poco el tema central. Bueno, y con lo que quiero cerrar es, bueno, ¿qué es lo que hace? Me parece que estas fuerzas que ya están operando y que ahorita hay un debate y hay una lucha entre justamente quienes quieren regresar al pasado, quienes ven el populismo, quieren regresar a las entidades de decisión colectiva más importante, que son los estados-nación, darles más fuerza, darles fuerza a las fronteras, darles fuerza al concepto absurdo, me parece, de soberanía nacional y cosas de esas, me parecen cosas muy peligrosas. ¿Por qué no es tan fácil? Mucha gente ya da por hecho de que, bueno, pues ya en poco tiempo estamos en la Tercera Guerra Mundial y esto ya acabó, y
y la historia se repite como siempre y ya llegamos. ¿Por qué creo que ahora es distinto? ¿Por qué eso no está tan fácil saber qué va a pasar? Un tema importante es, bueno, pues porque somos culturalmente distintos nosotros también. Somos más ricos, vivimos más años, tenemos niveles digamos, de instrucción mucho más importantes, pero también nos interesan más otras cosas y estamos más conscientes. Aquí tenemos es decir, digamos, en los libros, digamos, si buscamos en todo lo que se ha publicado en periódicos y libros estos conceptos, lo que vemos es que los conceptos de derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los gays o derechos de los animales prácticamente no se mencionaban hasta justamente hasta los años 60. O sea, es un tema que no existía en él. El concepto de derechos humanos pues, es un concepto, decir, que no era importante. Entonces ya estamos en el siglo XXI, en un mundo en el que ya a muchos, no a la mayoría, pero ya a un grupo significativo de ciudadanos y ciudadanas, como dicen ahora, les importa. Y empieza un concepto básico que me parece que no hay que perder, y ya con esto cierro, esto es una tabla de un libro muy interesante de Ray Kurzweil, que es escribió un libro que se llama La singularidad está cerca, habla de cómo va evolucionando la sociedad, es una visión muy optimista, y creo que muy realista, y él dice, bueno, claro, siempre hay ciertas tendencias que nos jalan hacia el pasado, pero los datos de la evolución y del crecimiento, como vimos ahora en el tema social después de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera haciendo un poco eco a la visión, digamos, ascendente histórica de Marx, ¿no? Donde cada fase de la historia tiene niveles de cultura, de productividad, de desarrollo más superiores a las anteriores. Bueno, aquí hace una escala cósmica en general de los hechos evolutivos, digamos, no solo de la humanidad, sino del cosmos, y plantea es decir, establece como ciertos puntos básicos de evolución centrales, y los pone en una exponencial. Lo que es increíble, que es un poco lo que le encontró, es que usando la misma exponencial es una línea recta. Eso, digamos, ¿qué interpretación significa? Significa que cada vez es más rápido la evolución hacia el tiempo que pasa entre un hecho importante evolutivo y el siguiente. Es decir, entre el origen, digamos, de la Vía Láctea y de la vida y dos eventos después, que fue el tema digamos, de la vida, pasaron entre 10 a 9, pasaron 6.000 millones de años, ¿no? O sea, son dos, pero en los últimos, es decir, pero entre los últimos puntos de evolución que tienen que ver, por ejemplo, con la revolución industrial y todavía ahorita digamos, la física moderna es descubrir la estructura del DNA. Estamos hablando de años nada más, ya no de miles de millones de años, sino de años, y en algunas cosas incluso meses, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues la evolución en general de la sociedad, me parece, aunque ahorita tengamos líderes populistas que apuntan hacia el pasado y que parece que todo va para atrás, me parece que no es tan fácil. Me parece que los elementos objetivos que tenemos para pensar que esto sigue hacia adelante, me parece que siguen siendo más sólidos, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que les quería compartir.